Hola hermanos, privilegio para mí estar con vosotros en esta mañana. Quiero contaros algo. Resulta que un hombre estaba teniendo su primer empleo, su primer trabajo, el curro, y empieza a trabajar muy duro, necesita trabajar muy duro por impresionar a su jefe y se esfuerza mucho. Entonces empieza a hacer muchas cosas. Llega temprano en la mañana, antes que todos los demás, limpia muy bien su mesa de trabajo, saluda a todos sus compañeros, contesta todos sus correos electrónicos, lee toda la literatura disponible sobre el tema. Es el primero en llegar, el último en irse. Se esfuerza todo el día por hacer las cosas lo mejor posible, porque sabe que está en un tiempo de evaluación. Al terminar los 30 días de la prueba, llega con su jefe y su jefe le saluda y le dice: mira, aquí la verdad es que todos te queremos mucho, todos hemos visto que eres el primero en llegar, eres el último en irte, vemos que contestas todos tus correos todos los días, vemos que pues te esfuerzas mucho por quedar bien con todos sus compañeros y los saludas, y dice: pero lamentablemente vamos a tener que dejarte ir. Y él dice: ¿pero por qué? ¿Por qué si habéis dicho todas esas cosas buenas acerca de mí? Dice: bueno, porque nosotros te contratamos para un trabajo y has hecho todo menos eso. ¿Okay? Hiciste todo lo demás, te esforzaste muchísimo y cumpliste con todo, llegaste temprano, estuviste muy activo, pero no hiciste lo que te pedimos. Quisiera que me acompañaran, por favor, a un pasaje de la Biblia en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice la palabra del Señor: aún estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos, sobresaltados y asustados, creían estar viendo un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Por qué albergáis tantas dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo. Palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no se lo acababan de creer, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él los tomó y los comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando aún estaba con vosotros, ya os dije que era necesario que se cumpliera todo lo que acerca de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y añadió: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en Jerusalén
hasta que seáis revestidos del poder que viene desde lo alto. Señor, oramos que podamos entender tu palabra, que abras como así lo hiciste con los discípulos en aquel día, que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, de manera que no solamente sea iluminada nuestra mente, sino que sea transformado nuestro corazón e inclinada nuestra voluntad a obedecer tus mandamientos. En Cristo Jesús. Amén. Cristo en ese día explicó a sus discípulos el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este mundo? Las Escrituras hablan de muchas cosas, pero aquí tenemos el resumen de la Biblia, el resumen inspirado por Dios, el resumen del autor mismo de las Escrituras. Y el resumen dice que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Si somos seguidores de Jesús, es porque hemos creído en esta persona que transformó radicalmente la historia. Creo que al mundo contemporáneo, a la Europa de hoy, se le ha olvidado de dónde provienen todos estos pensamientos de derechos humanos, de preocupación por los pobres, de igualdad de las mujeres, de cuidado por los niños, de atención a los enfermos. Y todo eso vino de Jesucristo. Él cambió la historia radicalmente. En un mundo donde prevalecía la ley del más fuerte, Él transformó la historia para siempre. Hace poco un famoso historiador inglés llamado Tom Holland empezó a investigar porque él había perdido completamente la fe desde su niñez y empezó a estudiar muchísimo acerca de los griegos, acerca de los romanos, acerca de los persas, acerca de los egipcios, acerca de las grandes civilizaciones de la historia, y estudió la vida de sus héroes en Roma, en Grecia. Y se impresionó y Tom Holland y empezó a pensar, qué interesante, si yo hubiese conocido a los que yo pensaba que eran mis héroes, no me hubieran gustado mucho si los hubiese conocido en persona en aquel tiempo. Si eran bien machistas, si despreciaban a los niños, si menospreciaban a los débiles y a los enfermos, y a la gente que sufre y a los esclavos. ¿De dónde salió esos pensamientos de mi cabeza? Y empezó a estudiar. ¿Y sabéis a la conclusión a la que llegó? Dijo, me di cuenta que eso venía de Cristo y de Pablo. Dijo, me di cuenta yo que los escritos de Jesús y que las enseñanzas de Jesús y los escritos de Pablo son los documentos más revolucionarios de la historia antigua. Nosotros, por supuesto, creemos mucho más allá. Creemos que es el Hijo de Dios que fue enviado para nuestra salvación y redención. Pero sin duda Jesucristo es la persona más influyente de la historia humana. Y nosotros creemos en su resurrección. Creemos que ha cambiado su historia tan radicalmente que aún los escépticos hoy día tienen que decir que algo sucedió, no saben qué, nosotros sí, pero dicen no sabemos qué, pero algo vieron esos discípulos. Muchos historiadores escépticos, muchos incluso enemigos del evangelio como Bart Ehrman, han confesado y han reconocido que los discípulos tuvieron que haber visto algo después de su resurrección, después de la muerte de Jesucristo, para que sus vidas hubieran sido transformadas tan radicalmente. Nosotros creemos y sabemos que Él ha resucitado de los muertos. Pero creer en Jesús es también creer en las palabras de Jesús. Es decir, no solamente hay que creer en Él, sino que hay que creerle a Él. Y eso significa
vivir la vida como un seguidor de Él. ¿Estamos viviendo como seguidores de Jesús? No podemos ser selectivos con sus enseñanzas, seguir solo las que nos convengan, las que nos hacen sentir bien. Un ex pastor, hijo de un evangelista conocido, hace tiempo dijo que no le gustaban las palabras de Jesús, de que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Él dijo, yo estaba interesado solamente en un Dios que salvara a todos. No importaba que la Biblia dijera algunas cosas sobre que la necesidad de Jesucristo para la salvación. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión de este hombre? Dice, él lo dice hoy, pasé por todo tipo de herejía, de camino a la apostasía. Ya no creo que Dios hace milagros o que Jesús resucitó de los muertos o que otras religiones sean falsas. Mi cristianismo murió la muerte causada por 1000 mutilaciones. Fue cortando, rechazando aquellas cosas que no le gustaban, que no le hacían cómodo. Y su fe naufragó, murió. Lamentablemente por ahora ha naufragado de su fe y ahora es necesario orar para que Dios tenga misericordia y pueda volver al camino. Pero me impresionó su sinceridad. Dijo, fue el resultado de 1000 mutilaciones, de 1000 desobediencias, de 1000 cositas que Jesús dice, pero yo opino otra cosa. No podemos estar mutilando la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, que el Cristo padecerá, resucitará al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Veamos entonces cuál es el plan de Dios para salvar al mundo que habla esta palabra. En primer lugar, el Padre planeó salvarnos y lo dejó escrito en este libro. El Padre planeó salvarnos y lo dejó escrito en la Biblia. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les dijo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Juan 3:16. Dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Colosenses 1:12 al 13 dice, el Padre quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora leíamos, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trae. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, dice en Romanos 10:12. El Padre ha planeado, el Padre nos ama y ha planeado salvarnos. Dios no quiso simplemente condenar al mundo, sino que proveyó un medio para salvar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Dios proveyó el medio para que no seamos condenados. Y ese medio está escrito en la palabra de Dios de principio a fin. Y esta palabra se trata acerca de Jesucristo. Jesús dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Jesús es el personaje principal de las Escrituras
desde el principio hasta el final. Segundo, el Hijo pagó por nuestros pecados y resucitó para ser Señor. El Hijo pagó por nuestros pecados y resucitó para ser Señor. Dice el texto que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Implica tres cosas. Uno, que Jesús es el Mesías, Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Segundo, que Jesús murió en nuestros pecados en la cruz. Tercero, que Jesús resucitó de los muertos para ser Señor en los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir, dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomarles en cuenta sus pecados. En Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dice en Juan 10:11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Romanos 10:13: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y 2 Corintios 5:15: y por todos murió, importante, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Hijo pagó por nuestros pecados y resucitó para ser Señor de todas las naciones. Tercero, Cristo nos dio su Espíritu Santo para que compartamos estas buenas noticias en todo el mundo. Tercero, el mismo texto: Cristo nos dio de su Espíritu para que compartamos estas buenas noticias en todo el mundo. Dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Es decir, las Escrituras hablan no solamente de lo que Cristo iba a hacer, sino de lo que nosotros hacemos en Cristo. ¿Okay? El libro de Lucas, por ejemplo, habla acerca de lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. El libro de los Hechos habla de lo que Jesús siguió haciendo a través de su iglesia. ¿Okay? Nosotros estamos en Cristo. Ahora es como si Dios mismo rogase a través de nosotros. Es una obra trinitaria. El Padre pensó el plan de cómo salvar a las naciones de la tierra. El Hijo vino y pagó el precio para que pudiese existir salvación. Y ahora el Espíritu en nosotros y a través de nosotros da testimonio de que Cristo es el Salvador y es el Señor. Una cosa es tan parte del plan de Dios como lo otro. Las dos cosas van unidas. Es el Padre, es el Hijo, pero también es el Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Ya lo habíamos visto, pero sigue diciendo: y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:19 dice: esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, pero sigue diciendo:
y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos de todas las naciones. Juan 20, 21. Como el Padre me envió, dice, primero dijo, recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Yo os envío. Hechos 1:8, pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aún más, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? El plan de Dios es el soberano creador del universo haciendo su plan maestro. Nadie puede venir a Él si el Padre no les atrae. Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo, pagando por nuestros pecados en la cruz, resucitando de los muertos para ser Señor de todas las naciones de la tierra, y el Espíritu en nosotros. Vosotros, dice, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio juntamente con Él. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Va todo esto en Isaías 43, van las tres cosas también. Venid a mí todos los términos de la tierra, que yo soy Dios y no hay otro. Luego habla del siervo del Señor en quien todas las naciones iban a ser glorificadas, y luego termina diciendo, vosotros sois mis testigos que yo escogí, dice el Señor. Podríamos mencionar muchos otros versículos que demuestran lo mismo. Yo sé que es difícil para nosotros aceptar esto. Es difícil de aceptar y debido a que tiene implicaciones para nuestra vida. Pero esto es precisamente lo que dice la Biblia. No podemos mutilarla, no podemos cortarla, las partes que son difíciles para nosotros, que tienen implicaciones para nuestra manera de vivir. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Hace unos años, un mago ateo que se llama Penn Jillette grabó un breve video. Resulta que él es un ateo militante. No cree en Dios, pero no es solamente de esos que se conforman con no creer en Dios. Él tiene que persuadir a otros para que no crean también. O sea, él está muy enojado con una deidad que supuestamente para él no existe. ¿Okay? Muy inconsistente eso. ¿Okay? Entonces, pero él necesita persuadir a otros y grabó un video. El video vino porque algunos de sus seguidores notaron que hubo un hombre en uno de sus actos de magia que se le acercó y le entregó un librito. ¿Ok? Y ellos podían ver claramente que era un Nuevo Testamento. Entonces todos sus seguidores empezaron a hablar muy militantemente en contra del pobre hombre. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué tiene que tratar de persuadirlo? ¿Por qué se mete en lo que no le importa? ¿Por qué le trata de venir con su proselitismo? Lo interesante fue que Penn Jillette, con todo su ateísmo militante,
grabó un video para defender a ese hombre. Interesante. Dijo este hombre que era un hombre que tenía más o menos su edad y que había participado en uno de sus actos de magia como uno de los miembros del público. El hombre felicitó a Gillette por el espectáculo y luego le dijo, sacando un pequeño libro, he traído esto para ti. Y era un Nuevo Testamento con los Salmos. El hombre le dijo, escribí una dedicatoria para ti en la parte delantera y quería que tuvieras esto. Gillette mencionó en su video, el hombre fue amable, fue simpático y fue cuerdo. Me miró a los ojos, me habló y me dio esta Biblia. Lo interesante fue lo que dijo después. Dijo, siempre he dicho, explicó Gillette, que no respeto a la gente que no hace proselitismo. En sus palabras, nosotros diríamos evangelismo, ¿no? Que comparte su fe. Dice, no la respeto en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno o no conseguir la vida eterna o lo que sea, aún así crees que no vale la pena decírselo para no pasar incomodidad. Vean lo que dice. Dice, si crees que hay un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno o no conseguir la vida eterna o lo que sea, dice él en sus palabras, aún así crees que no vale la pena decírselo porque te haría socialmente incómodo. Y luego dijo estas palabras, dijo, ¿cuánto tienes que odiar a alguien? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Las palabras de un ateo. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Aún más dijo, si yo creyera, más allá de una sombra de duda, que un camión se acerca a ti, y si tú no creyeras que ese camión se está acercando a ti y va a atropellarte, hay un cierto punto en que te empujo, lo que sea que pienses de mí. Dice, y esto es más importante que eso. Interesante, ¿eh? Lo que dijo, lo que pensó. Amigo, amiga, hay vida eterna en Jesucristo. Y solo en Jesucristo. Hay perdón de nuestros pecados. Hay vida en abundancia. Hay vida con propósito. Hay compañerismo verdadero, una familia verdadera. Hay compañía y consolación en nuestros sufrimientos. Si no lo has hecho antes, entrega tu vida a Jesucristo hoy. Compartir esto es nuestra misión. Esa y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios por encima de todas las cosas. Todo va junto, va junto. Amar a nuestro prójimo significa servirle en todo
pero lo más precioso que tenemos es en las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Amar a nuestro Dios primero significa honrarle en todo. Pero la manera más excelente que tenemos de glorificar al Padre es dar a conocer a su Hijo Jesucristo. Nos dejó una misión muy sencilla, nada complicada, nada que podamos decirle en aquel día, es que no entendí cuál era la misión. Hicimos de todo, Señor, menos lo que nos dijiste que hiciésemos. Si no estamos dispuestos a obedecer a Cristo, ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene vida y vida en abundancia. Tenemos un gran tesoro. Somos parte del plan de Dios. Para eso hemos recibido su Espíritu, para ser testigos a todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Todopoderoso Señor, Creador del cielo y de la tierra, a ti te damos gloria, honra y alabanza. Señor, entregamos nuevamente nuestras vidas a ti. Reconocemos nuestras rebeliones. Confiamos en tu sangre, que es lo único que puede perdonarnos un pecado tan grande. Señor, pero también nos levantamos de ahí para obedecerte nuevamente. Llénanos de nuevo con tu Espíritu Santo y danos de nuevo para ser tus testigos. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo simplemente por culpa o presión, sino para recordar la importancia vital de la encomienda que nos has dado. De que sí, somos parte de tu plan y tenemos un privilegio enorme de compartir estas buenas noticias con todos. Ayúdanos a valorar tu cruz y tu salvación de manera que podamos compartirla con otros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.